Amigos de Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a conversar con Vladimiro Mujica, como todas las semanas, en esta producción de Invirne Corp en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con reporte confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit, con la Red Global. Y hemos escogido un tema hoy, Vladimiro, que es preocupante, que puede tener unos desenlaces muy complicados, porque muchos países todavía se rigen por la política española como una política racional y equilibrada después del franquismo. O sea, y alcanzado niveles de progreso y se ha engarzado en la Unión Europea con muchísimo éxito desde el punto de vista del adelanto en muchas cosas. Pero es que hoy está envuelto en una crisis social bárbara porque al señor Pedro Sánchez le dio la gana de decretar una amnistía total, inclusive para individuos que fueron terroristas y extremistas. Para poder formar gobierno se ha aliado con ellos y la calle está que arde. O sea, y hoy estaba viendo imágenes antes de hablar contigo que realmente, o sea, perturban, porque es que están destrozando todo. O sea, están incendiando prácticamente algunas ciudades de España, Madrid en particular, unas zonas están en fuego puro. O sea, no comparten esa decisión de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que cabe aquí como racional para que España encuentre el cauce de recomponer esta problemática que ha surgido de la noche a la mañana? Bueno, José Antonio, no sé si, no sé si agradecer, bueno, buenos días, saludos a tu oyente. No sé si agradecerte que hayas agarrado este tema, no porque no sea importante, sino porque para mí España, yo tengo una cercanía muy especial, bueno, muy interna con España. He ido a España muchas veces y es un país que yo quiero como mi propio país. Entonces, bueno, lo que está pasando me perturba mucho por varias razones. La primera es que, y en eso debo admitir que muchos de mis amigos no están de acuerdo conmigo, porque muchos de mis amigos vienen de- de zonas de España que creen en el separatismo, que creen en el independentismo, y yo eso no lo puedo compartir. Yo no puedo estar de acuerdo con que se fracture el país. Y tampoco puedo estar de acuerdo con que no se le dé un espacio, porque fíjate, el tema de la fractura es muy delicado, no solamente por lo que están pidiendo ciertas comunidades autónomas, etcétera, sino porque también del lado de Madrid, aquí yo estoy opinando, esto es mi opinión personal, ¿ok? No No, quiero no, no, involucrar a claro. nadie porque es un tema súper No, yo delicado te y la acá pido no, porque usted es un hombre de la academia, usted es un hombre que de es alguna que manera pues tiene estoy, claro. digamos, estoy diciendo cosas sobre otro país y eso siempre tiene consecuencias. Pero mi opinión es que cuando especialmente cuando a los socialistas y a mí, y en general, a quienes han ocupado el gobierno, les ha tocado la oportunidad de tener en consideración especialmente las exigencias de Cataluña y del País Vasco, y sobre todo las de Cataluña, de una manera que en vez de crear más conflicto, cree menos conflicto y abre oportunidades sin tener que modificar la Constitución, porque el problema es que el separatismo en la Constitución española, que es lo que mucha gente dice, bueno, pero que hagan un referendo. No, no pueden hacer un referéndum así, porque eso no está previsto en la Constitución. No puede, igual que en los Estados Unidos, dice, bueno, si la gente, vamos a suponer que los habitantes de Texas se quieran separar de los Estados Unidos, ¿por qué no votan y se separan? Y dicen, bueno, porque es inconstitucional. Porque los Estados Unidos establece que aún si un Estado se quisiera separar, tendría que someterlo a consulta a todos los otros estados, es decir, que el acto de fractura de la nación se lo tiene que preguntar a todo el país. No se lo puedo preguntar nada más a quienes se quieren separar. Exacto. Eso no existe, eso no existe. En los Estados Unidos no se le puede preguntar solamente a quienes se quieren separar que por qué no se separan. Y decir, no, bueno, porque es que la mayoría de Texas, por decir cualquier cosa, la mayoría de Arizona o de New Mexico, lo que sea, están de acuerdo con separarse. Bueno, pues esa. Entonces, en España hay una regla muy similar y por eso esa pregunta no se puede incluir en un referéndum. Por eso no se puede preguntar en un referéndum
si los catalanes están dispuestos a separarse, o si los vascos, si los gallegos, no se puede preguntar porque es inconstitucional, porque cuando se armó el país nuevamente, se señaló que la integridad de la nación estaba por encima, o que ahora, claro, estaba por encima, la integridad de la nación estaba por encima de los esfuerzos de independencia. Sin embargo, esa menos se puede decretar. Bueno, no, es que el decreto para eso no existe. Para eso no existe, porque tendría que modificar la Constitución. Los órganos del Estado no pueden decretar cosas que contravengan la Constitución. Exacto. No tienen esa autoridad, simplemente. Pero en el pacto que se está haciendo para formar gobierno está implícito. Claro, pero es que ahí, por eso están las cosas, allí no hay, o sea, otra cosa es una amnistía, que es lo que se está hablando. Una amnistía no significa reconocer que los otros tienen derecho a separarse, no significa eso. Sin embargo, les da un reconocimiento político a sectores que han sido abiertamente proseparatistas y en particular a los de Cataluña. No por casualidad, Puigdemont tiene, bueno, ya va 3 años, no sé, en Bruselas, que no regresa a España. Entonces, aquí hay que precisar exactamente hasta dónde llega la amnistía. Ahora, ¿qué es lo que, en mi opinión, debería ser la respuesta de fondo? Esa amnistía tiene una reacción en contra enorme, que es lo que tú estás diciendo. Sin embargo, también ahora vamos a preguntarnos del otro lado, ¿por qué cuando Feijóo tuvo oportunidad, porque la tuvo en el anterior intento de investidura, ¿por qué no se unieron las fuerzas que tenían que unirse para permitir entonces que Feijóo fuera presidente del gobierno? ¿Entiendes? Entonces, bueno, hay un problema pues de que tú estás jugando por intereses confrontacionales, intereses de polarización, estás poniendo en riesgo la estabilidad del país. Entonces, ¿quién ha irrumpido, como en mi opinión, la voz más autorizada, profunda, sensata, al tono con lo que habría que ser? El anterior presidente del gobierno español, Felipe González. Fue la declaración de Felipe González reciente en El País, y bueno, más claro imposible. Dice, bueno, le dice, prefiere una repetición, prefiere que se repitan las elecciones ante un perdón que asegura está rompiendo la sociedad y que deshará la convivencia. Hay que ver lo que significa eso viniendo de Felipe González, quien fue el presidente del gobierno español inmediatamente después de la transición de Franco. Porque no fue el primero, fue el tercero. No fue el primero, pero exacto. Pero digamos, él tuvo en la consolidación del sistema. En la consolidación de la transición democrática. Entonces, escuchar a Felipe González diciendo eso es un llamado de atención demasiado importante. Y ahora sí, en mi opinión, la falta de sentido nacional con la que está actuando, bueno, desafortunadamente, pues, Sánchez haciendo lo que está haciendo es tremendamente discutible, lo cual no dice, y por eso estoy insistiendo, el tema de la polarización en España tiene varios responsables, no es solamente el PSOE de Sánchez. Del otro lado también es responsable. Está Vox, que es responsable tremendo de la polarización, y está una cierta conducta dentro del PP, que también es responsable de la polarización. Entonces, bueno, es el momento cuando usted pregunta, ¿dónde ponemos las responsabilidades? Y González, en cierta manera, lo está diciendo, porque también ha señalado en diversas oportunidades el énfasis, ha señalado la responsabilidad que tienen en la polarización estos otros actores políticos. Bueno, entonces estamos en presencia de una situación donde no es simplemente que Sánchez por capricho busca los 7 votos, no, sino que lo está buscando dentro de una maniobra que ya la han intentado otros, incluido Feijóo, porque él también manejó con una cierta soltura el tema de los independentistas. Entonces, ahí hay un tema que es que ese espacio del independentismo ha ido ganando terreno, a pesar. Se fue tu audio. Se fue tu audio.
Un micrófono. No, yo estoy... Ahora sí te estoy oyendo. Bueno. Entonces, lo que te decía, que el tema del independentismo, a pesar de que es abiertamente minoritario en España, porque todas las consultas que han hecho, tanto en el País Vasco como en Cataluña, las han perdido, no quiere decir que no tengan impacto. Claro que tienen impacto. Por supuesto que tienen impacto. Y esos son los dos sitios principales, pero hay otros también en Galicia, hay otros también. O sea, es un tema y es un tema de mucha envergadura. Entonces, irse por la ruta de la fractura de España, bueno, está bien, yo lo respeto, esa es la decisión de ellos, pero si a mí me preguntan, me parecería un error histórico gravísimo, igual que me pareció un error histórico gravísimo la separación de Inglaterra de la Unión Europea. ¿Ves? Y que ahora tiene las consecuencias que tiene, y ahora los ingleses, bueno, porque eso fue un avance mayúsculo, igual que la consolidación, la constitución española, porque, bueno, esos son detalles que mucha gente no sabe, pero la forma en que la constitución trata, por ejemplo, al País Vasco es distinta de cómo trata Cataluña con el tema impositivo. Y eso fue el acuerdo que se llegó en la constitución. Pero bueno, pero al punto, esto que está pasando ahorita es indefendible y la pretensión de negociar con un grupo minoritario de esa naturaleza y que le da tanto fuego a la polarización de Sánchez, bueno, debería reexaminarse. Déjame hacer un paralelismo. El caso de Israel, ¿por qué el gobierno de Netanyahu, que en sus primeros gobiernos no se giró tanto a la derecha, por qué el gobierno de Netanyahu se ha girado a la derecha? Bueno, porque quienes les hacen oposición han permitido que las minorías religiosas de ultraderecha se conviertan en el factor decisivo para formar gobierno en Israel. Bueno, eso es en España, sin tratarlas de minorías de derecha, porque no es el punto. El punto es que un sector minoritario de la población impone su poder de decisión porque los bloques grandes no se ponen de acuerdo en beneficio de la nación. Eso es lo que está pasando en España. Y en Israel pasó exactamente lo mismo, pero por razones completamente distintas. Pero lo que terminó por ocurrir es que se fue arrinconando al Likud, al partido, al movimiento alrededor de Netanyahu, de manera tal que él sintió que tenía que recurrir a la derecha religiosa, y entonces tenemos parte del desastre que está ocurriendo ahí, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con, como te podrás imaginar, con que yo esté diciendo que tiene responsabilidades equivalentes jamás. Bueno, no, yo en eso estoy absolutamente del lado de Israel, sin que me quepa la menor duda. Pero digo que las polarizaciones, la destrucción del centro, porque ahora viene el tema, ¿ves? La destrucción del centro político es un error gravísimo que lo pagamos todos. Y eso muchas veces los que se creen propietarios del poder o que creen que tienen acceso al poder y están dispuestos a hacer acuerdos con sectores minoritarios, pero que contribuyen a la polarización, no se dan cuenta de que están sacrificando el centro. Y el sacrificio del centro es el sacrificio de la democracia, porque lo único que soporta la democracia es el centro. Ahora, fíjate una cosa, en un momento dado, el señor Sánchez mismo llegó a plantear la posibilidad de aceptar unas nuevas elecciones, ¿cierto? Cuando después de las dos reuniones con el rey, y no lo hizo. No lo hizo bajo el convencimiento de que él es dueño de la verdad. Y él juraba que la polarización estaba a su favor. Sí. Y ahora que hablamos de polarización, para aterrar, yo quiero entonces, y estamos claros que lo que propone Felipe González es la solución más viable en este drama que se está viviendo hoy día en España. Sería la ideal ir a esas nuevas elecciones para romper un poco pues este esquema secesionista, ¿no? Pero haciendo un paralelismo con las polarizaciones, yo me voy a Venezuela. En Venezuela hubo polarización durante todo este tiempo y por eso el que tenía el poder nunca quiso ni aceptó que los demás votaran. Ahora que quisieron votar, automáticamente los neutraliza y sigue imponiendo su propia corriente. Vamos a tener unas elecciones en Venezuela para que nos pase lo mismo que está pasando en España. Bueno, pero es que ven acá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? No, está bien. Las polarizaciones de por sí son malas. Lo que tú dices es verdad, mira. Pero el problema es que ahí tienes que dar un paso hacia atrás para poner el análisis en contexto. No, yo te lo digo porque están asociados con la misma corriente y socialista. No, ya sé, todos. Ya sé. Mira, el
El esquema, el esquema por el que el chavismo llegó al poder, de utilizar la ruta democrática para apoderarse, para tomar el control del poder y luego no entregarlo, está descrito en detalle en un libro que a mucha gente no le gusta que se lo cite, pero que lo voy a mostrar porque yo lo tengo aquí a mano, siempre lo veo aquí a mano. Este librito, mira. ¿Ves? En este libro, Hitler describe con detalle que después del fracaso de la sonada de Múnich, donde él terminó preso, lo que tenía que hacer era transformar el nacionalsocialismo en un movimiento político, disputar el apoyo popular, que lo logró, no por una elección donde lo eligieron a él, sino que una democracia parlamentaria. Sacó una mayoría y lo propusieron como bueno, un poco parecido al sistema español. Pero el punto es que Hitler describió con detalle, se captura el poder utilizando las herramientas democráticas y después no se devuelve el poder, que es exactamente lo que hizo el chavismo. Ahora bien, ¿quién permitió la polarización del país que llevó a Hugo Chávez a la presidencia de la República? Los partidos de Acción Democrática y COPEI, los órganos empresariales, todos los partidos del sistema, otros que jugaron también a favor, o sea, los sectores que teníamos la responsabilidad de defender la democracia. Eso no se entendió y nadie le prestó atención a que Hugo Chávez había venido creciendo en los sectores de clase media. Cuando tú analizas el comportamiento de los centros electorales donde ganó Chávez, te das cuenta de que hubo un desplazamiento tremendo de la votación tradicional de Acción Democrática, de COPEI y de los otros partidos hacia el chavismo. Entonces, ¿quién tuvo la responsabilidad de polarizar? El mundo que tenía la responsabilidad de proteger la democracia y en no percibir el peligro que representaba Chávez. Una vez que Chávez entró al poder, bueno, entonces hizo lo que dice el librito. Pero ¿por qué esa, pero ¿por qué esa población que tú dices no se fue a otras etiquetas que existían bastantes para escoger dentro porque del así es la sistema democrático? polarización, José Antonio, porque ¿Entiendes? así es la polarización, así juegan los liderazgos carismáticos. Sí. El liderazgo carismático que representaba en ese momento la ruptura con lo que la gente veía como la corrupción de los partidos políticos era el de Hugo Chávez. Tú no vas a inventar ningún otro liderazgo que sale, bueno, lo inventaron todos y perdieron, porque lo único que podía responder correctamente a Chávez era una unificación del sector de centro del país que tomara en cuenta lo que Chávez estaba denunciando y que le ofreciera al país una alternativa. Pero el candidato de oposición lo decidieron a las 12 de la noche. Pero salió, Bueno, óyeme, pero ese candidato salió con sello militar, porque después de una irrupción en los cuarteles, ¿entiendes? Perdón, no, yo me refiero al candidato de oposición, el candidato, Chávez no, me refiero al candidato que presentó el resto del país para enfrentar a Chávez. Lo decidieron a medianoche, entre gallos y medianoche, o sea, mayor irresponsabilidad es imposible. Entonces, cuando nosotros analizamos por qué llegó Chávez a la presidencia, tenemos que asumir la responsabilidad de que nosotros, digo nosotros, a pesar de que yo nunca apoyé a Chávez, de que nosotros no defendimos adecuadamente la democracia. Y por no aceptar esa responsabilidad es que nos ha tomado más de 20 años entender que nos tenemos que unificar para producir una alternativa que pueda realmente enfrentarse al régimen. Esa es la razón, porque nadie quiere hacerse responsable y todo el mundo le es muy cómodo decir es que el proyecto autoritario de Chávez, sí, pero es que el proyecto autoritario de Chávez no empezó en las barriadas pobres de Caracas, empezó en la clase media de Caracas. Pero esa responsabilidad no la quiere asumir nadie. Los medios de comunicación masivamente, con honrosas excepciones, apoyaron a Chávez. Sectores importantes del privado apoyaron a Chávez. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y la clase media eventualmente dijo, tenemos que darle esta oportunidad a una nueva voz para salir de la corrupción de los partidos, etcétera, y cometió el suicidio del pueblo, como lo llamó Mario Vargas Llosa, razón por la cual a Mario Vargas Llosa lo criticaron agriamente, ácidamente, porque él opinaba eso del pueblo, porque está la versión esa heroica de que el pueblo nunca se equivoca. No, el pueblo se equivoca y se equivocó muy en serio. Entonces, cuando uno habla de lo que son los chavistas, primero hay que preguntarse también qué fue lo que nosotros no hicimos para defender la democracia. ¿Ves? Y eso yo sé que es un tema de debate muy duro, pero por no asumirlo nos hemos lanzado
24 años o más en esta desgracia. Bueno, llegamos a esto comenzando por España y Así es. la polarización como tema Sí, sí, político. sí, sí. Entonces, yo no sé si tú sientes que la polarización es tal hoy día cuando 2,5 millones de venezolanos convocados de la forma que se les convocó votaron por María Corina Machado. ¿Tú crees que todavía está centrada allí el tema de la polarización? Bueno, eso ha ido cambiando. Yo me estoy refiriendo a cómo llegó Chávez al poder. En este momento, el régimen está tratando de gobernar y de mantener el poder con una minoría evidente de la población. Claro, claro, sí, por supuesto lo está haciendo, pero eso ya es el segundo capítulo del librito que te mostré. Yo llego al poder y después me mantengo a toda costa. Este evento ciudadano fastuoso, que fue la primaria, bueno, ahora yo estoy haciendo todo lo que sea necesario para desconocerlo, desde inhabilitar al candidato ganador o a la candidata ganadora, hasta abrir un espacio un espacio prebélico en relación al Esequibo, para que yo luego pueda hacer algunas otras cosas para sabotear lo que ocurrió en la primaria. Por supuesto, por supuesto. ¿Y tú crees que vayan a tener éxito? No lo sé, es un riesgo muy grande que estamos corriendo, donde es muy importante que todo el Usarlo, ¿tú crees liderazgo. que usarlo del Esequibo para la población venezolana es suficiente razón para desconocer el hecho Bueno, electoral? mira, yo no, 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 Es no, no, racional, es no van a lógico. ser, no van a ser tan tontos de decir vamos a desconocer el hecho electoral. Van a decir, estamos en una situación prebélica, estamos defendiendo el Esequibo, no puede haber garantías para que sea un proceso electoral, hay que posponer las elecciones. Entonces, No es, entonces hacen una donde se autoproclaman ellos y siguen allí. bueno, no lo sé si se van a autoproclamar, ellos tienen mecanismos para extender el mandato O si entonces la tendrá hay que una tomar situación un de emergencia. militar. La tendrá que Es que tomar un acaso una situación militar. de emergencia, no lo sé, no, José Antonio. Bueno. Ellos tienen las posibilidades que tienen para hacer cosas y nosotros tenemos que No, estar yo te preparados pregunto porque para, tú en los corrillos políticos conoces más detalles que yo. ¿sí? Por eso te pregunto. Este, bueno, ese es un riesgo. Seguimos expuestos a que Dale, sigan ellos ahí. seguimos expuestos a que sigan ellos allí, Ah, ok. efectivamente. Bueno, bueno, la semana que viene lo veremos con más detalle. Bueno, cuídate Sí, mucho. porque se cuecen habas, como dicen los españoles. En ese caso tienes que decir que se cuecen, Se cuecen, dije se cuecen. se cuecen. Ujú. Un abrazo, pues, me cuida. Bueno, dale pues, cuídate. Chao.